Jueves 2 de junio de 2022. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy comenzamos un hermoso triduo de preparación para la solemnidad de Pentecostés, que será Dios mediante el próximo domingo. Y con Pentecostés culminamos el tiempo de Pascua, para iniciar el domingo siguiente el hermosísimo tiempo ordinario, un tiempo en el cual también seguimos nosotros meditando los distintos acontecimientos en la historia del Señor Jesús, en la historia de la salvación. Y en el tiempo ordinario, pues, la palabra ordinario no significa que sea algo así como sin interés, no. Es un tiempo en el cual la Iglesia nos invita a vivir todo un tiempo de esperanza, de confianza total en el Señor. Y qué bueno entonces ponernos desde ahora en sus manos para que con la venida del Espíritu Santo el domingo el Espíritu Santo nos vuelva a fortalecer en su presencia y nos ayude entonces a no soltarnos nunca de la mano de Dios, confiando en que el Señor siempre nos acompaña. Acerquémonos confiadamente a Dios, fuente de bondad, a fin de alcanzar su misericordia y su gracia en el tiempo oportuno. Aleluya. Salmo 15. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protege, Señor, a quienes esperamos en ti. Aleluya. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Palabra del Señor. El capítulo 17 de San Juan nos presenta una hermosísima oración que el Señor Jesús, al terminar la última cena, eleva a Dios su Padre. Y esta oración tradicionalmente la conocemos con el nombre de oración sacerdotal, pues el Señor Jesús ha orado.
y ha orado, ha entrado en una relación directa con Dios su Padre y nuestro Padre. Por eso con total confianza se acerca a Él y le eleva una plegaria que sale de lo profundo de su corazón. Y en la plegaria que acabamos de escuchar, una frase bien interesante: seamos perfectos en la unidad. La oración de Jesús por los futuros creyentes se divide en dos partes que tratan de la unidad y de la caridad. O sea, el Señor ya oró por ti y por mí. No solamente oró por los 12 que estaban allí en aquel momento, sino que también ya oró por todos nosotros. Y en esta oración Él pide para que todos vivamos en la unidad de la fe. ¿Y por qué es importante la unidad en la fe? Porque Dios es uno y único. Y al ser Dios uno y único, por eso nos invita a ser todos un solo rebaño bajo un solo pastor. Y la unidad se logra a través de la caridad, es decir, de la práctica definitiva del amor, de ese amor sincero, de ese amor que sale del corazón. Así como el Señor Jesús nos ha amado, Él espera que nosotros nos amemos unos a otros. La unidad de los discípulos tiene un alcance. El mundo conocerá que Jesús es el enviado del Padre y que los discípulos son amados por el Padre. Jesús enviado por el Padre, y Él, quien ha sido enviado por el Padre, pues ha enviado a sus discípulos. Y hoy todavía sigue llamando a personas, a jóvenes que le quieran seguir en la vida sacerdotal o religiosa, y Él, que nos ama, lo sigue enviando para que esa misión que Él le encomendó a los discípulos se haga realidad todavía hoy, porque desde San Pedro hasta hoy la Iglesia ha venido sucesivamente imponiendo las manos a quienes el Señor elige para que sean sus discípulos misioneros, sus mensajeros en todos los rincones del mundo. En razón de este amor que tiene su fuente en el Padre y a través del Hijo pasa a los creyentes. Jesús quiere que sus discípulos permanezcan con Él y vean su gloria, en la que el amor del Padre, del Hijo y de los creyentes alcanzará la perfecta unidad. El Señor Jesús es la cabeza de la Iglesia y nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, la Iglesia es solamente una, porque el Señor Jesucristo tiene solamente un cuerpo y de ese cuerpo todos nosotros somos miembros. Qué interesante ver que de verdad, si nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida, entonces, sintiéndonos amados por Él y por el Padre, lograremos siempre caminar en la unidad en la fe, en la unidad frente a nuestro testimonio de fe donde quiera que nos encontremos. Es consolador para nosotros, creyentes en estos tiempos tan convulsionados, pensar que Jesús también oró por nosotros, por nuestra fe, por nuestra santidad, por nuestra unidad. Desde el comienzo ya hemos estado en la mente y en el corazón de Dios. Por eso el profeta nos dice que el Señor ya nos conoce, y lo dice de una manera bien hermosa. Señor, tú me conoces y me amas, me conoces desde el vientre materno. Pues el Señor Dios nos conoce muy bien. Por eso su Hijo Jesucristo toma la iniciativa ya de orar por nosotros. ¡Qué hermosura! Jesús, nuestro Salvador, oró por nosotros hace 2021 años. Por lo tanto, vale la pena que nosotros nos unamos a esa oración constantemente. Él ya oró por nosotros. Ahora nosotros oremos unos por otros. Y al orar unos por otros también démosle gracias al Señor Jesús por elevar esa plegaria a Dios. Y oremos siempre por la unidad de la Iglesia.
Como su palabra, también su oración va más allá de los siglos y es contemporánea con el hombre de cada tiempo, de cada pueblo, de todas las razas. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es inmutable. Por eso su oración y su palabra nos cubre absolutamente a todos. También nosotros, como los discípulos, los contemporáneos del Cristo histórico y los testimonios de su gloria, podemos acercarnos al Verbo hecho carne, es decir, a Jesucristo el Señor, en la predicación, en la fe de la Iglesia, en la oración. Los apóstoles tuvieron la oportunidad de ver y de escuchar al Señor. Es el Cristo histórico que peregrinó en la tierra por algo más de 30 años. Los discípulos compartieron con ellos durante más de 3 años. Por lo tanto, ellos son testigos creíbles de cuanto hizo y enseñó el Señor. Nosotros, ahora estamos escuchando y viendo al Señor, gracias al don de la fe. Gracias a que el Espíritu Santo nos ilumina todos los días y nos va indicando los caminos del seguimiento del Señor. Por eso es importante entonces entender que de verdad nos encontramos con el Señor Jesús en la predicación, en los encuentros de la comunidad para celebrar los sacramentos, en la fe de la Iglesia que se testimonia todos los días, en la oración constante, así sea de una sola persona que ore, en esa persona está orando la Iglesia, porque somos siempre comunidad y la fe es una experiencia que se vive comunitariamente. La encarnación continúa de siglo en siglo. El Señor sigue estando hoy presente en medio de nosotros. La palabra de Dios continúa viviendo en la buena noticia, que la Iglesia vive y comunica sin cambios a los discípulos de todos los tiempos. Por eso nosotros estamos segurísimos de que la Sagrada Escritura no se puede leer solamente desde el punto de vista literal. Lee la Biblia y cree que todo lo que dice ahí ya es lo definitivo. Pues no. La palabra escrita de Dios, para su interpretación, para su verdadera interpretación, requiere entonces de la iluminación que la tradición de la Iglesia ha ido viviendo a lo largo de 21 siglos. Caigamos en cuenta que los primeros siglos de la Iglesia no contaron con la Sagrada Escritura como lo hacemos nosotros. 5 siglos duró la primera comunidad cristiana, sin contar con el texto bíblico así organizadito. Claro, tenían los escritos, pero separados, de tal manera que todavía no había una liturgia como la tenemos en el día de hoy. La unidad por la cual Jesús ora es el primer signo de la continuidad de esta revelación que produce vida a través de los siglos, que permite acercarnos con un contacto permanente y directo a las fuentes puras y frescas de nuestra fe. Si nosotros conservamos la unidad, entonces siempre nosotros vamos a las fuentes. La primera fuente es la Sagrada Escritura. La segunda fuente es la Sagrada Tradición, y es lo que nos dice San Juan en el Evangelio, capítulo 20. No todo lo que hizo y enseñó el Señor está aquí contenido. Si se escribiera todo, no cabría en todas las bibliotecas del mundo. Y por eso entonces esas dos fuentes, Sagrada Escritura y Tradición, son fundamentales. También encontramos nosotros las fuentes de la palabra de Dios en la tradición de la Iglesia, que día a día se reúne para celebrar en la Eucaristía la presencia viva y salvadora del Señor. Esta continuidad en el tiempo es un reflejo de la unidad del Padre con el Hijo, amor del Padre al Hijo. Entonces, qué bueno que nosotros estemos siempre atentos.
hagamos el intento, el esfuerzo permanente de mantenernos unidos en la fe, dando respuesta efectiva a ese deseo del Señor expresado en esta hermosa oración sacerdotal que Él eleva por nosotros. Y digámosle a todo el mundo que nosotros somos uno, porque somos parte del cuerpo de Cristo y Cristo es uno solo. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo por nuestra salvación fue uno solo en el Calvario, en el patíbulo de la cruz. Y Dios es uno y único, que nos ama Él mismo como Padre, y porque nos ama nos ha regalado a su Hijo, y el amor del Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo, cuya solemnidad vamos a celebrar este domingo en Pentecostés. Démosle gracias al Señor, y como María Santísima estemos en constante oración, pidiéndole a Dios Padre que nos envíe las luces del Espíritu Santo para seguir adelante en la vivencia de nuestra fe. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.